Muchísimas gracias, señor presidente, por presentar esta estrategia y las acciones del gobierno del cambio en la exitosa lucha contra las drogas. En este momento vamos a dar inicio a la apertura de las preguntas por parte de los medios de comunicación y las agencias internacionales que nos acompañan. Hay que anotar que son 5 preguntas por parte de 5 medios de comunicación, incluida agencias. Iniciamos con Camila Osorio, del País de España. El presidente Trump ya ha anunciado 2 veces, el domingo y ayer, que piensa cortar sí o sí la ayuda a Colombia, lo que incluiría la ayuda militar o a la fuerza pública. ¿Le preocupa esta decisión que ha anunciado el presidente Trump y también cuál es el plan si Colombia pierde este apoyo con el que ha contado ya más de 2 décadas? Bien. Quita el apoyo cuando mejor nos va, en la historia, eso es lo que yo quiero recalcar, quita el apoyo cuando mejor nos va. Luego es el fruto, esa pérdida de apoyo, de un lobby que hay sobre el presidente Trump. En mi opinión, puedo errar, el presidente Trump no conoce nada de esto, nadie le ha explicado esto, no se lo explica el encargado de negocios que tiene aquí, no hay embajador, no se lo explican pues las personas expertas que en Estados Unidos conocen de esto, sino un lobby ideológico muy penetrado de nuestra oposición política, que es la extrema derecha colombiana, que será otro tema de análisis en otra ocasión, ha gobernado de aquí para atrás, todos los que esos años son de ellos, 2 siglos ha gobernado, pero en los años de la aparición del narcotráfico de cocaína, tengo que decir, ha gobernado con el narcotráfico. Por eso los resultados son tan malos y por eso nosotros es que logramos el mejor resultado en la historia de Colombia, porque nosotros no estamos gobernando con el narcotráfico. Y esa alianza política, esa alianza la denuncié yo a riesgo de mi vida durante el año 2003-2010 en el Congreso de la República y por eso el 35% de los senadores de Colombia fueron a la cárcel. No en cualquier país se da una cosa de esas. De 100 senadores, 35 eran aliados del narcotráfico paramilitar. En ese mismo periodo hay 90.000 muertos colombianos, derivados de esa alianza que es entre el poder y el narcotráfico. A mí me eligieron para cambiar eso y por eso nosotros estamos liberados del problema de la alianza con el narcotráfico, estamos libres y por eso conseguimos el mejor resultado. Ahora bien, es ahí donde nos quitan la ayuda. Durante todo ese pasado, Estados Unidos ayudó ¿a qué? Si fue un fracaso. Terminamos en 230.000 hectáreas con un consumo de cocaína que si bien no aumenta en Estados Unidos, se dispara en Europa y peor aún, no es ya responsabilidad de Colombia y esta política con un disparo en el consumo del fentanilo que se produce al interior de los Estados Unidos y otros países. ¿Qué pasa si nos quitan la ayuda? En mi opinión, nada. Tendremos problemas puntuales. Yo nunca he visto en el presupuesto de Colombia que aprobamos en el Congreso, etcétera, un solo dólar de ayuda. Eso no pasa por el Estado. No es ayuda a los gobiernos. A nosotros no nos ayuda nada, ni un dólar. Por eso cuando él dice quita eso, digo, pero ¿dónde? ¿Dónde están los subsidios que no los encuentro? No están en el presupuesto. Esa ayuda va a las ONGs que maneja USAID por fuera del gobierno, generalmente de origen norteamericano, es decir, es una ayuda para ellos mismos, es como una ayuda al empleo de los Estados Unidos y de compra de sus maquinarias, etcétera, de su glifosato, por ejemplo, pero no es una ayuda ni al gobierno y entonces tendríamos que preguntarnos si a la sociedad colombiana y si lo que se arroja es violencia sobre el campesinado a través de la erradicación forzosa e incluso del encarcelamiento del campesinado que hasta hace muy poco era así, incluso de la quema de los ranchos de los campesinos, como sucedió en la Macarena y su expulsión de la tierra, pues nosotros lo que recibimos es un perjuicio enorme porque nos condena a la violencia. En toda la guerra contra las drogas, desde que Nixon la anunció y la empezó a ejecutar, han muerto 1 millón de latinoamericanos. Dentro de ese millón, estamos hablando de 50 años, 300.000 colombianos asesinados por diversas razones en virtud de la codicia y de los problemas que desencadena una economía ilícita o declarada ilícita por los poderes del mundo. Entonces, ahora, en la ayuda militar, pues tenemos algunos problemas. Digamos que se ha aprendido en la ayuda militar a entregar armas que sí se necesitan. Antes hay bodegas llenas de armas oxidándose, nunca se necesitaron o fueron compradas con oscuros intereses. Hay problemas de corrupción que ha generado la ayuda, que en mi opinión, y es la directriz que yo he dado a las fuerzas militares que comando, es que reemplazamos la ayuda por el
presupuesto nacional. Es decir, Colombia compra sus armas. No a la cosa que me pasó aquí, que resulta que la policía tenía como 150 armas cuidando este palacio y todas eran propiedad de los Estados Unidos. Al presidente lo cuidaban los Estados Unidos y cuando vino el problema se llevaron las armas, quedó este palacio, menos mal no se dieron cuenta mis enemigos, pero quedó este palacio sin ningún resguardo. El ejército pues obviamente copó la función. Estos helicópteros son ayuda, pues creo, varios. Estos helicópteros, la Hawk, sirven no para transporte de tropas, como ustedes pueden apreciar por su tamaño, sino para combate. Vienen desde la época de Vietnam, digamos, desarrollándose. Son efectivos en el campo de combate propio de Colombia, montañoso, selvático, etcétera, sirven, pero si ellos se llevan la ayuda, amenazan con llevarse los helicópteros. Ese sería el mayor punto de problema. Existía, no por mi gobierno, otro tipo de helicóptero, existe, que es ruso, el Mi, no recuerdo los números, que sí es de transporte de tropas, 40, 30 soldados caben en él y aterrizan más o menos en los mismos sitios del Black Hawk. Cuando vino la guerra de Ucrania-Rusia, Estados Unidos dio la orden, que en mi opinión nunca debió ser acatada, de dejar los helicópteros que no tenían mantenimiento en tierra. El mantenimiento se lo daban las empresas rusas. Al hacer eso, hasta el día de hoy, el ejército ha perdido su capacidad de penetración masiva en las zonas. Supongan ustedes que hay una toma de un pueblo en un sitio elevado de una cordillera caucana, que es donde se desarrolla mucho nuestra acción, o en el Catatumbo, pues llegan estos helicópteros, pero estos helicópteros no pueden bajar el personal, quedan 3 aislados dentro de 100 armados o 50. Entonces solo pueden hacer una actividad armada desde el aire, con las armas que posee, pero no podemos llegar y copar el territorio, sino hasta que pase un tiempo en que se puede mover ya una tropa más masiva. Perdimos capacidad. Y esto no viene solo por este tema, viene desde hace varios años. Y esa pérdida de capacidad del ejército, sobre todo, tiene que ver con estar dependiendo de la ayuda. Porque en mi opinión, pues esa ayuda puede llegar, puede no llegar, la disminuyen, la ponen alta. Hay codicia sobre la ayuda, porque a nosotros no nos cuesta nada, sino al contribuyente norteamericano. Se ve como dinero regalado. Y eso no es bueno en un país. Luego nosotros ya en este presupuesto actual y en el que viene y en lo que llaman aquí vigencia futuras hemos puesto una cantidad de dinero que permita sustituir los regalos que no son regalos y abordar las armas pertinentes para el tipo de conflicto que aún tiene Colombia. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a Camila. Seguimos con la periodista Genevieve Gladsky de The New York Times. Me podrían haber preguntado, ¿y esos serán armas de la OTAN o de China? Yo mantengo una línea un poco difícil y es que yo prefiero un bloque latinoamericano y creo que deberíamos, sobre todo por el tema de la selva amazónica, ya creamos la primera instancia de coordinación policial en Manaus de todos los países amazónicos sin exclusión y podríamos extender esa experiencia amazónica hacia el conjunto de Latinoamérica. Yo soy partidario de esa tesis. Muchas gracias, señor presidente. Ahora sí, Genevieve Gladsky de The New York Times. Aparte de lo que ya se conoce públicamente, ¿qué más se sabe sobre los colombianos afectados por los bombardeos y qué está en sus manos para proteger la vida de los colombianos cuando el secretario de Defensa ya anunció que hay bombardeos todos los días? Va a un número 32, está más o menos hoy. Va aumentando como un ¿cuánto? Va aumentando como un taxímetro. Indudablemente, suponiendo que todos fueran engranajes del envío de cocaína, aquí también hay que hacer una distinción. Igual que un campesino que cultiva hoja de coca no es un narcotraficante, aunque en prensas muy ideológicas, incluso hace años se podría confundir al campesino que cultiva hoja de coca distinguir, no confundir con el narcotraficante. Eso es un error. Nosotros estamos a punto, ya logramos unos éxitos en Naciones Unidas. Con nuestros embajadores allí se logró aprobar por unanimidad, Estados Unidos no pertenece a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que liga la lucha contra las drogas o contra el narcotráfico, como yo la llamo, a los derechos humanos. Es decir, desde el punto de vista de la resolución de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, lo que se está haciendo es absurdo y es una quiebra de derechos humanos de la ciudadanía. Ahora, ¿de quiénes? Me pregunta usted, solo tenemos ubicado el caso de Santa Marta.
El caso de Santa Marta es dudoso, es un pescador de familia de pescadores, tradicional llamamos nosotros, pero que pudo haber sido enganchado muy intermitentemente y por falta de recursos económicos, y este es el punto fundamental, falta de recursos económicos en labores que no son llevar cocaína a Estados Unidos. Una lancha de esas jamás alcanza a llegar, menos en el Pacífico, que acaba de suceder. Pacífico es todavía más difícil para una lancha por las distancias. Entonces, estas son lanchas de motor de fuera de borda, se ven en las imágenes. Esas lanchas no alcanzan 7 horas, 6 horas, no llegan sino a otra isla, a otro, ahí desembarcan quizás, o desde un barco intermedio cogen pues lo que lleven ahí, y eso sigue en otro tipo de ruta. Y entonces decirle a estos lancheros narcotraficantes, pues idiomáticamente, en mi opinión, no es. Son obreros del narcotráfico. Igual que hay campesinos que terminan dándole insumos a través de la hoja de coca por un dinero y por su situación de pobreza, en el mundo del Caribe, de donde yo nací, entre otras, las carencias también son tan grandes que muchas personas dedicadas a la pesca y al uso de la lancha por fines turísticos y otros terminan prestándoles servicios al narcotráfico. El caso de San Andrés, que es el que yo conozco, una isla hermosa, San Andrés y Providencia, cerca a Nicaragua, pero colombiana, es que si uno va allí, ustedes podrían ir y habla con las señoras, las mamás, hay centenares de jóvenes que están presos en Estados Unidos porque saben manejar navíos, y hay centenares de jóvenes que fueron asesinados por la misma mafia, porque al conocer la ruta, la mafia empieza a sentir temor del piloto que la denuncie, y entonces mata al joven. Entonces ahora tenemos 3 circunstancias que afectan a un joven cualquiera en una isla del Caribe con cualquier idioma. Lo pueden poner preso, lo puede matar un misil, lo puede matar la misma mafia que lo contrata. La solución a esos jóvenes no es un misil, es poner universidades en las islas, es de permitir el comercio de alimentos entre las islas. Y algo fundamental hoy es permitir fibra óptica poderosa entre todas las islas que haga que se pueda hacer trabajo juvenil relativamente remunerado sin ser obrero de la mafia. Solo tenemos uno. El porcentaje puede ser muy superior porque en esta actividad el lanchero colombiano tiene una mayor proporción que los demás países del Caribe o del Pacífico Norte. Muchísimas gracias. Seguimos con Al Jazeera, con el periodista Alessandro Rampietti. Buenas tardes, presidentes. Muchas gracias. Voy a hacer, con su permiso, la pregunta en inglés para el canal y la repito en español. President Petro, you said Trump words are slander and that you will sue him in the United States, but what do you think Trump is hoping to achieve with these personal attacks against you? Presidente Petro, usted ha dicho que las palabras de Trump son calumnias en contra de usted y que se va a defender en los Estados Unidos, pero ¿qué Trump quiere lograr con estos ataques personales en contra de usted? A ver, tenemos un problema que lo acabo de descubrir, y es la traducción periodística de lo que dice Trump. Es una población mayoritariamente de lengua española, castellana, aunque somos el 4º país del mundo en número de lenguas, ¿no? Pero son de los indígenas, hemos logrado conservarlas, a veces se pierden. Pero la inmensa mayoría de la población tiene lengua castellana, los periodistas también, y hacen el oficio de la traducción de lo que dice Trump en Estados Unidos. Alguien hace ese oficio, a veces sesgadamente. Entonces aquí se ve una palabra durísima contra el presidente, y en lengua inglesa ya no es tan dura, como por ejemplo la diferencia entre el joven casposo del curso y el matón, que acaba de suceder en el día de hoy. Bueno, yo no me confío, porque yo no conozco, lamentablemente estudié fue francés y no inglés, entonces ahí me rajo. Pero las personas que saben, hay un sesgo ahí, que si uno va muy rápido para allá o para acá, podemos terminar una guerra, simplemente porque la traducción se hizo mal y malintencionadamente. Lo otro que sucede es que la prensa aquí, sobre todo en Colombia, coge como voceros de la política de los Estados Unidos a la extrema derecha de lengua española en Estados Unidos, y no al conjunto del Congreso, que tiene, como todos sabemos, pues, facetas, tendencias diferentes. Entonces, esa extrema derecha que yo llamo mayamiense, con el perdón de Miami, pero ahí se fue alojando con mucha influencia la extrema derecha colombiana que vive allá, pues es la que rodea a Trump y habla a la prensa colombiana, es decir, al pueblo colombiano. Y la verdad, la extrema derecha colombiana que vive en Miami es narcotraficante y está haciendo un trabajo de lobby que tiene un objetivo, que
aprovechando la personalidad de Trump, su amistad con Trump, etcétera, se separe, se dañe la estrategia de cooperación antinarcotraficantes y los beneficiarios van a ser ellos, los narcotraficantes y ellos, porque además tienen un segundo correlato que creo que es por el que Trump va, que también es ideológico, y es que nosotros, que por primera vez llegamos como movimiento democrático, ganar las elecciones, no volvamos a ganar, y vuelva esto al pasado, es decir, a Uribe, que ya lo tienen listo. Eso, pues respeto la opinión de Trump, pero yo no voy a estar de acuerdo con eso. Y tiene una segunda consecuencia, y es que en medio de las elecciones, que prácticamente ya comienzan en Colombia, prácticamente, está la codicia sobre Venezuela. Entonces, si juntas ambas en una estrategia, golpeemos el progresismo colombiano y tomemos pozos de petróleo de Venezuela, pues aquí de narcotráfico no estaríamos hablando nada, sino simplemente de un derrumbe de una región que podría, a través del derrumbe de sus estados, de su debilitamiento y ante la presencia de estas fuerzas muy poderosas y multinacionales del narcotráfico, pues dejarnos como Libia fue en el pasado, o como es hoy Siria, o como pasó con Irak, y el tiempo de la reconstrucción pues nos llevaría décadas solo por no producir un diálogo, que es lo que hay que hacer en la región. Muchísimas gracias. Seguimos con Reuters y el periodista Luis Jaime Acosta. Muy buenas tardes, señor presidente Gustavo Petro. Si eventualmente Estados Unidos a través de Trump impone aranceles como lo amenazó el fin de semana, ¿qué haría? ¿Qué piensa hacer su gobierno para proteger sectores estratégicos de la economía como el café, el banano, las flores? ¿Y cuál va a ser el paso a seguir? ¿Usted va a insistir por el diálogo, por la diplomacia, o van a seguir a través de redes sociales y palabras acaloradas? El 60% de lo que el 26% de las exportaciones colombianas va a Estados Unidos. Ahí tendríamos el nicho crítico, 26%. Pero el 26% que va a Estados Unidos, el 60% es petróleo y carbón. Le llamo yo lo fósil, es una exportación fósil, que debería estar en decrecimiento como en todo el mundo, pero el actual gobierno de Estados Unidos ha vuelto a reactivar su economía fósil. Este 60% no le van a poner arancel. Entonces estamos hablando de un 40% del 26%, que más o menos da, a ver, 4 por 6, 24, 4 por 2, 8 y 2, 10% del total de las exportaciones colombianas, del total. Obviamente es un problema, que le suban aranceles al 10% de las exportaciones colombianas, que está en esos productos, no todo el café colombiano, que va a todo el mundo, no todo el banano, se reparte, sí mucho a las flores, pero yo creo que se puede hacer el esfuerzo de mitigación del daño, si eso llegase a ocurrir. El 60% no va a ser perjudicado porque ellos no van a encarecer su petróleo, su carbón, que les entra a su mercado, pero nosotros sí podemos ver perjudicadas el 10% de exportaciones que queremos poner en otros lugares del mundo, abrirnos. Colombia ha sido demasiado unilateral en su matriz exportadora, tanto en fósil como en destino, y pues ahora tenemos la reunión Europa-América Latina en Santa Marta, está presionada para que no se haga tan buena, que obviamente no está en la lógica del patio trasero, que es la que ha estado antes en América del Sur, y debe cesar ese periodo histórico, y también más que Colombia, los demás países suramericanos con China. Entonces hay una especie de arco aún no construido propiamente entre Europa, América Latina y China. Colombia ha hecho un impulso hacia el mundo árabe y hacia otros países del sudeste asiático. Eso lo he hecho yo personalmente, pero ese campo de nuevas relaciones de Colombia, una Colombia abierta al mundo, un mundo que sepa que es Colombia, porque ni Trump sabe, lo confundió, una Colombia abierta al mundo, y que los colombianos y colombianas sepan del mundo y se muevan en el mundo, me parece que de lejos supera el problema que podrían ser los aranceles. Muchísimas gracias y finalizamos con Hernán Tovar de Telesur. Señor presidente, muy buenas tardes. A partir de la postura del gobierno de Trump, pues algunas organizaciones de derechos humanos y algunas organizaciones sociales han hecho una propuesta, y es la de evaluar la presencia de militares estadounidenses en Colombia y la posibilidad de expulsarlos. ¿Usted qué opina de esta propuesta, de esos sectores que han sido golpeados pues, por la violencia? Bien, lo que yo he intentado demostrar aquí es cómo la estrategia colombiana, sin que sea perfecta, es más eficaz que lo que se está haciendo. Y se demuestra en números, en cifras, en cantidades,
el número de personas que se mueren en la actividad. Es más eficaz. Los cuerpos que están en Estados Unidos colaborando con nosotros desde hace años en este tipo de lucha, y me refiero más a cuerpos de inteligencia, sobre todo, que tienen sus más y sus menos, porque la CIA nos trajo a Pegasus en el gobierno de Duque, y eso es una actividad que rompe la Constitución y la ley. Usando a la Policía Nacional, no hay un solo preso en Colombia por ese hecho de interceptación ilegal de comunicaciones. Hay que rehacer, digamos, nuestra colaboración. Yo sí creo, quizás esta crisis permita un espacio para discutirla. Yo he tenido, y me lo han dicho, pues ganas. ¿Por qué nos ponen visa y nos mandan la gente en avión obligada de regreso? Y nosotros no hacemos lo mismo. Hay 5.000 ciudadanos de Estados Unidos que no tienen permanencia legal en Colombia. Y una gran cantidad de israelíes, incluso en actividades no santas, incluso cerca de este palacio. Y lo mismo en relación a personal uniformado, etcétera, como usted pregunta. Pero yo le di la nacionalidad a un israelí, señor Elkana Bokbot, o porque se casó con una colombiana antes de ser rehén de Hamas. Hay un congresista de extrema derecha diciendo que yo soy de Hamas, ni siquiera se dio cuenta de este hecho reciente, porque lo quise proteger precisamente de Hamas o de cualquier peligro siendo rehén, creyendo que al ser ciudadano colombiano jamás le iba a tener una preferencia y lo iba a soltar respecto a los demás israelíes. Sucedió que lo trataron bien, es lo que él ha contado a la prensa en Israel, y sirvió para eso. Pero lo que muestra es que a mí realmente no me interesa perseguir nacionalidades ni pueblos. Lo que yo demando es que no se persiga la nacionalidad colombiana, ni latinoamericana, ni caribeña. Es decir, no quiero pagar con la misma moneda, porque yo lo que sueño, lo que aspiraría así en el lontano, en el horizonte lejano, que ojalá no sea tan lejano, es una democracia global con seres libres en todas partes. Y entonces el presidente no es el que quita libertad, denuncia que se quite libertad, pero yo no la quito. Muchas gracias, señor presidente. Vamos a agregar una nueva pregunta del sistema de la señal oficial de noticias de Rusia, RT, el señor periodista Andrés Fernández. Presidente, buenas tardes. Usted ha dicho que se va a defender en los Estados Unidos ante las calumnias de Trump. ¿También lo piensa hacer sobre las calumnias que usted ha mencionado que se han hecho por parte de senadores de los Estados Unidos? Y dos, ¿cómo ve los ejercicios militares que está ejecutando Estados Unidos en Panamá? Estuve hablando con el presidente panameño, sobre todo si a mí me pasaba un caso muy reciente que fue ir a Boca de Toro, que es la frontera de Panamá con Costa Rica, donde decenas de colombianos murieron por allá en el año 1895, eso era Colombia, Panamá era Colombia, y luchando con muchos liberales, revolucionarios del Caribe, de Cuba, de Nicaragua, de Jamaica, de México, un general muy famoso, contra las posiciones conservadoras. Era una lucha armada en ese entonces, finales del siglo XIX, y allá perdieron una batalla que fue definitiva, incluso yo creo que por eso perdimos Panamá, que era liberal y quedó bajo un gobierno conservador, y la tensión represiva, etcétera, hizo que la población panameña terminara con los Estados Unidos, independizándose, entre comillas, o Estados Unidos tenía la perspectiva del canal. Cuando yo fui, había un guardacostas de los Estados Unidos al frente de mí, en territorio panameño, que cualquier colombiano dice, también es un poco nuestro, pero no lo dice porque se vuelve un problema diplomático. Entonces, porque estaba el guardacostas al frente de mí. Ahí yo nunca había visto eso en Colombia, y no es más, sino porque Panamá pues tiene una relación mucho más intensa con Estados Unidos que nosotros, entregar su servicio de guardacostas a los Estados Unidos. No lo haría, pero no puedo criticarlo, dado que son decisiones soberanas del pueblo panameño, pero me ocurrió, y entonces llamé, no por eso, sino por la noticia de los ejercicios, porque nosotros vamos a copar militarmente todo el Darién colombiano. 5 municipios, no sé el mapa, 5 municipios, pero no porque haya una presencia panameña, militar, norteamericana en tierra. El presidente Moliño aseguró que no existe ahí, que no hay ejercicios. Quizás pasaron, creo en su palabra, pero nosotros tenemos la mediación de Qatar en este momento, ha sido eficaz,
quizás España, voy a solicitarlo, se nos ha pedido, para lograr una salida de la economía ilícita en el Darién. Ahí había mostrado un poco el mapa, frontera con Panamá, con el grupo armado que se dedica a esas actividades allí, que es el que se llama el Clan del Golfo. Es una experiencia que no la hemos hablado, también se me ha criticado mucho. Por ahí es que me acusan de ser aliado del narcotráfico. No, lo que pasa es que igual que podemos esgrimir una estrategia eficaz que implica incautación de bienes, tierras, cocaína en cantidades ya casi 1.000 toneladas este año, 1.000 toneladas este año. El potencial que habían dicho que teníamos era 2.600, con la corrección puede quedar por 2.000 o debajo de 2.000, con lo cual todavía el excedente que no logramos coger, pues mantiene el mercado que existe, pero los narcotraficantes saben que ya en Colombia tienen un grave problema. Por eso se están yendo a Ecuador. No hablamos mucho de esto. Es una parte negativa de la estrategia. La violencia aumenta en Ecuador. Se exporta más cocaína ahora en Ecuador que en Colombia. Cocaína que es de Colombia. Las redes mafiosas se están expandiendo por América Central, por el Caribe y por América del Sur, en la medida en que cada vez se encuentran más dificultades en Colombia. Este es un tema para nosotros positivo, pero de cuidado y de coordinación para el resto del continente. Bueno, eso lo vamos a hacer, vamos a poner un tapón militar, pero con un objetivo, que la población quede liberada de mafias en una zona muy castigada, porque por ahí pasó 500.000 de migrantes hacia el norte, ya no pasan. Y podamos, es la idea que tengo, lograr la construcción de un ferrocarril interoceánico que beneficie a la población y ayude al Canal de Panamá, que ya está dando muestras de vejez y de crisis climática, y cada vez hay más comercio mundial. Bueno, pero yo dejo ahí. Señor presidente, viendo el interés de los medios de comunicación y abusando de su tiempo, y si es posible, nos piden hacer una última pregunta. De la agencia de noticias internacional francesa AFP, David Salazar. Presidente, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Usted tiene información de que el presidente Trump tenga planes de atacar a narcotraficantes en Colombia vía terrestre, o cree que él puede llegar a atreverse a esto? Los narcotraficantes viven en Miami, en primer lugar, viven en Nueva York. Eso lo he dicho una y otra vez. Nosotros hemos llegado a saber dónde viven en Dubái, incluso en yates de lujo cerca al puerto de Dubái. Viven en Roma, viven en Madrid y otros lugares. Ellos, el narco busca el lujo, si no, ¿para qué se volvió narco? Esa es su forma de vivir, el lujo. Estas ciudades no dan mucho, hay algunas partecitas, pero no les dan mucho lujo, y entonces van a donde vive el lujo. Cualquier acción en estas tierras, y sobre todo en los sitios empobrecidos o pobres desde hace mucho tiempo, donde se mueven las rutas del narcotráfico, cualquier acción solo va a golpear pobres. Entonces, si eso, primero que todo, si eso lo hace, que es lo mismo que está pasando con las lanchas, o sea, ahí no va, de todos esos 37 que van hasta este momento, no hay un solo narcotraficante. Ahora quizás nos entregue Venezuela uno, capturado al otro lado, colombo-albanés, porque he logrado liberar colombianos de las cárceles de Venezuela. Esa es una noticia ahí, no sé si se había hecho pública. Y entre esos, obviamente, no todos son ciudadanos inocentes, sino viene, al parecer, un capo. Nosotros hemos capturado capos italianos, capos albaneses, capos alemanes, capos sueco, capos franceses en el poblado de Medellín y otros en Cartagena y aquí también en Bogotá. Pero en general son ligazones de narcotraficantes que vienen a amarrar los negocios, pero el capi de capos, los capos, en general, viven en la ciudad de lujo. Luego, cualquier agresión terrestre es invasión y es ruptura de soberanía nacional y solo va a afectar pobres. Y entre más pobre se vuelva el pobre, más facilidades tiene el narcotráfico de moverse en el territorio. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias a los medios de comunicación internacionales que nos acompañaron.